ella, y van a hacer un pequeño ejercicio. Es un ejercicio que hacemos habitualmente todos los docentes y que no debemos volver a hacer, que es tirar nuestros sueños. Pero hoy sí que lo vamos a hacer. Van a coger ese papel arrugado y lo van a lanzar hacia atrás con toda la fuerza que puedan. Vale, pero de que lo tienen hecho, que ya veo que lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo han hecho muy bien. Vamos a volver a sentar, vamos a dejar esos papeles ahí donde están. Vamos a dejar donde están, ¿eh? Y posteriormente, cuando ya hayamos acabado la sesión, van a hacer ustedes una cosa, van a recoger uno de los papelitos que encuentren, uno de ellos, si lo encuentran antes, lo van a mantener sin abrir, lo van a mantener sin abrir hasta el final. Van a buscar, cuando ya lo hayan encontrado y haya acabado la sesión, van a buscar a la persona que había escrito ese papel con el nick que lo han encontrado, van a buscarlo, le van a dar un abrazo, van a hacer una lista, a comparar, a contrastar, a crear y compartir todas esas funciones que ustedes creen que es la situación del nuevo docente. Les dejo ese trabajito para después. Ahora voy a continuar a exponerle las ideas que yo tengo. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Ya veo que están ustedes sentados. Con lo que yo les vaya a exponer ahora, después van a hacer ustedes una comparación de aquello que habían pensado con lo que yo les voy a compartir de mis reflexiones. El nuevo maestro asume que su papel no es dar clase. Qué complicado esto, ¿verdad? Que un maestro asuma que su papel no sea dar clase. Cuando parece que toda la vida el sentido de un maestro es eso de dar clase. Sin embargo, lo vamos a cambiar por el rol de promotor, de guía, de garante, de facilitador de aprendizajes verdaderos. ¿Y qué digo con aprendizajes verdaderos? Aprendizajes verdaderos aquellos que son duraderos, profundos y útiles. Es decir, vamos a asumir un rol en el que al final de toda la trayectoria el maestro se haga prescindible, que el alumno sea capaz de empezar a aprender por sí mismo y no necesite ya esta guía, porque hayamos cultivado en él las fortalezas necesarias para que sea capaz de seguir construyendo por sí mismo aprendizajes. Este nuevo docente que va a poblar las aulas del siglo XXI concibe el aprendizaje como una experiencia social y compartida. Entiende que el alumnado es un capital social para el aula, es un capital con el que también enseña. Todos los alumnos tienen cosas que enseñar y tienen cosas que aprender. No podemos desaprovechar ese capital social en el acto que se considera el aprendizaje, un acto social y colectivo, un hecho que requiere aprender no solo con los demás, sino apoyado de ellos como soporte principal del aprendizaje. El maestro del siglo XXI desarrolla una educación centrada en el respeto a la individualidad. Dos conceptos fundamentales: inclusión y tendencia hacia la personalización. Inclusión como eliminación de barreras, de cualquier barrera que impidan la participación, la presencia, la participación y la promoción de cualquier estudiante en nuestras aulas. Y la personalización desde el sentido en el que cada una de las enseñanzas y de los aprendizajes que se produzcan en el aula tendrán que ser tendentes a que cada individuo lo pueda asumir como suyo. Por eso es necesario que el docente haga fuerza, haga apología de la tolerancia y de la diversidad. Entienda la diversidad como algo positivo dentro de sus aulas. Que tome como base que toda la plasticidad neuronal, nuestro cerebro es plástico, podemos ir cambiándolo, podemos ayudar a que cambie a lo largo de su vida, de toda su vida. Tiene que aceptar que la diversidad, tiene que aceptar vivir la diversidad. La educación es satisfacer la necesidad de ser persona, fundamentalmente.
que cada uno tiene derecho a ser y a sentir diferente, y que la diversidad es el eje que se fija, el eje de aprendizaje y se fija el objetivo de potenciar las potencialidades. Es necesario que cualquier docente del siglo XXI entienda que la educación es satisfacer esa necesidad del ser, que coincido en la presentación que hizo Salvador al principio, de la nueva tendencia que tienen ustedes como propósito para los próximos años. Una cuestión importante es que invirtamos en desprofesionalización. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjese un ejemplo muy sencillo. Cualquier profesional, por ejemplo un carpintero, domina técnica, sabe que posee la creatividad para resolver los problemas que tiene que desarrollar y que se le plantean en su trabajo, tiene autonomía y es suficientemente capaz de poder de poder hacer su trabajo sin que otro le indiquen cómo hacerlo, tiene un dominio de materiales, de tiempo y espacios. Pero de alguna manera, no sé por qué, a los docentes se nos tiene un poco como profesionales IKEA. Y no sé si entienden ustedes, bueno, creo que sí conocerán, ¿no?, lo que es la tienda esta internacional, que es IKEA. Una tienda en que tú vas y te dan las instrucciones para que te puedan montar cualquier mueble. No, que uno se monte muebles no quiere decir que seas carpintero. Por lo tanto, la profesionalización del docente es necesaria más allá de poder seguir guías de libros de texto, es más allá de poder seguir las directrices que mandan, que nos indiquen otros. Cada uno tiene que conocer su profesión desde el dominio técnico, el dominio creativo, la autonomía docente, el dominio de los materiales y los recursos que tengamos, la capacidad de resolver los problemas que se mantengan en el aula y la capacidad de dominar los tiempos y los espacios para lo que nos interese en cada momento, que no va a ser otra cosa que el aprendizaje de nuestros alumnos. Se empodera, el nuevo profesional se empodera con tecnología pedagógica para convertirse en un docente que domine técnicamente todos los procesos, pero no solamente los técnicos, también los neurológicos, los sociológicos, los psicopedagógicos que concurren en el aprendizaje. Por lo tanto, la profesionalización técnica y la capacidad humana de todos los docentes van a ser los elementos claves del nuevo docente que se necesita para poder ayudar a generar una sociedad con ciudadanos con las necesidades que vamos a tener en este nuevo siglo que estamos ya comenzando. Este nuevo docente tiene que reconocer de una necesidad de formación transdisciplinar. No puede pensar solamente en conocer algunas teorías pedagógicas o algunas teorías metodológicas y con ellas querer valerse para siempre. Su formación disciplinar, su formación intermetodológica tiene que ser profunda, tiene que conocer, por tanto, teoría pedagógica y didáctica, pero también tiene que conocer mecanismos para ser creativo, los mecanismos de la racionalidad, del humanismo, la filosofía, el progreso digital y tecnológico, la capacidad de conocer el patrimonio cultural e histórico del territorio donde desarrolla su trabajo y un profundo conocimiento científico como único modo de poder ayudar a que sus alumnos también lo adquieran. Esta adquisición que le es necesaria para poder seguir avanzando en el desarrollo de su vida. Ya lo comenté antes y no quiero dejarlo, lo de valorar la tecnología y los nuevos entornos de aprendizaje que tenemos a nuestro alcance, pero fundamentalmente creados como para ser liberadores de los espacios únicos en los que hasta ahora está enfocada la enseñanza, modificadores de la naturaleza del conocimiento en las sociedades y generadores de nuevos elementos que pueden ser integrados en procesos de aprendizaje, pero nunca la tecnología como un valor en sí misma, la tecnología para la enseñanza y no la enseñanza para la tecnología. El nuevo docente también está convencido de su condición de educador más allá de los currículos y espacios formales.
existe como un divorcio permanente entre la escuela y la realidad que el nuevo docente tiene que ser capaz de eliminar esa brecha que hay. Parece que la escuela es una cosa y la sociedad es otra. Como no nos esforcemos en hacer una unión de los espacios, tanto formales o informales, para enriquecer y retroalimentar el aprendizaje, creo, si no somos capaces de hacer esto, creo que estaremos haciendo pues una labor muy poco adecuada para las necesidades que nos vienen. Escuela y territorio tienen que estar íntimamente unidos, y la versión y tenemos que ser propulsores ¿vale? Tenemos que ser, impulsores también de esa vertiente social que debe tener la escuela. El nuevo docente también da importancia a los procesos cognitivos y metacognitivos de la evaluación, por lo que crea entornos en los que los estudiantes puedan mejorar constantemente y puedan juzgar de forma objetiva su propio proceso y evolución. Una de las preguntas que me hacían ustedes era ¿cómo cambiar la evaluación? La evaluación, el primer cambio que necesita, uno de ellos, es que sea participativa. Es decir, que las personas que son evaluadas, las personas que están participando de ese proceso que vamos a evaluar, que van a ser juzgadas, también formen parte de las decisiones que se toman para mejorar su aprendizaje. Mientras que eso no sea así, creo que estaremos en una evaluación solamente en una dirección, mientras que la evaluación tiene que ser multidireccional. Bien, hasta aquí esa primera parte que yo quería compartir con ustedes del nuevo docente del siglo XXI, en el que me parecía importante destacar la figura del docente como el principal impulsor de los cambios y la transformación. Todo correcto, ¿verdad? Vamos escuchándonos bien. Todo bien, vamos, hay buena resolución de las imágenes y está en general comprensible el mensaje que nos está exponiendo. Adelante, José. Muy bien, la verdad es que se hace difícil, insisto, la retroalimentación desde esta situación, desde este puesto que yo tengo aquí en casa, ahora mismo, como me ven con una bufandita, porque aquí estamos en invierno, espero que ustedes tengan mejor clima que empezamos a tener nosotros. Y además también en la disposición, que sé que están terminando el curso mientras que nosotros estamos comenzándolo, o sea que los ánimos son totalmente distintos en las dos posiciones. Bien, vamos a continuar, o voy a continuar con la segunda parte, de la presentación, en la que vamos a empezar a hablar sobre las reflexiones que han planteado todas las comunidades de interaprendizaje. El contexto educativo, una de las reflexiones que hacían era sobre el contexto educativo en el que vivimos, que nos invita, decían, a replantear la educación con un paradigma enfocado en el aprendizaje. Y vamos a empezar a hablar qué es eso del paradigma enfocado en el aprendizaje. Miren, el principal cambio en esto que entendemos aprendizaje es el siguiente: poner el foco de atención del cómo yo enseño al cómo tú aprendes. Es el primer cambio que tenemos que hacer en nuestra perspectiva. Dejar de fijarnos tanto en lo que a mí como docente me interesa y empezar a fijarnos más en cómo nuestros alumnos aprenden, cómo cada uno de ellos son capaces de construir aprendizaje. A veces los docentes nos enfocamos mucho en nuestra metodología, nuestra forma de ver la clase, nuestra forma de enseñar determinadas cosas. No hay una única metodología, no hay una única visión didáctica. Hay múltiples visiones didácticas y las mejores serán siempre aquellas que vayan ajustadas a las formas de aprender que tienen nuestros alumnos. Para mí este es el principal resumen de este paradigma que llamamos enseñanza basada centrada en el que aprende. Les voy a pedir hoy de nuevo una nueva acción de ustedes. No me gusta mantener solo esta conversación. Ven un esquemita que le he planteado muy sencillo, con 5 pasos, y les voy a pedir que ustedes, por favor, cada uno de ustedes de manera individual,
o compartida con el que tienen al lado, vamos a hacerlo en esta ocasión compartida con el que tienen al lado, sean capaces de, bueno, escriban por favor los 4, 5 o 6 pasos que ustedes desarrollan cada vez que desarrollen una secuencia de aprendizaje, ¿vale? Entonces, estos 6 pasos, estos 5 circulitos que yo les marco ahí, en modo de espiral, porque ven que no es un círculo, porque la idea de espiral es que vamos siempre creciendo, pues vamos a ver cuáles son los 5 pasos y les voy a pedir que lo escriban y que los guarden, para que después también al final pues puedan comparar con las cuestiones que hayamos comentado. ¿De acuerdo? Les dejo un minutito. Ustedes lo escriben, lo piensan y lo dejan ahí en su folio, esperando. ¿Vale? Si estuviéramos en una dinámica más cercana, yo les pediría que algunos de ustedes lo compartieran, pero entiendo que hoy es difícil hacer esta labor y nos llevaría mucho tiempo. Por lo tanto, más que una reflexión compartida, les voy a pedir que después hagan cada uno de ustedes una reflexión individual, ¿no? Y esta actividad pues también nos puede servir para que cada uno compare con lo que él hace, con lo que cree, con lo que podamos deducir al final que es posible hacer como un cambio. Les voy a pedir a continuación que presten atención a este esquema que yo les planteo ahora, en la proyección. Muchas veces creemos los docentes que los actos de enseñanza y aprender son directos, es decir, que siempre que hay una actividad de enseñanza, también se produce una actividad de aprendizaje. Hace unos años, encontré este cuadro, concretamente en el 2013, en el que me hizo reflexionar sobre algunas de las cuestiones que ahora les voy a plantear. Fíjense que aquí tenemos una relación en la que cada vez que se produce enseñanza, también producimos aprendizaje. Esta es la situación ideal, la que creemos que siempre se produce. Y también a veces estamos casi convencidos que cada vez que no hay una presencia de enseñanza, tampoco, obviamente, se produce una situación de aprendizaje. Esta manera, que es la directa, yo que podría llamar la clásica de entender la educación, siempre se necesita alguien que enseña para que alguien pueda aprender, nos damos cuenta que a veces no siempre es así. Voy a ver si ahora puedo cambiar. Sí, tengo la siguiente. ¿De acuerdo? Y nos damos cuenta que hay otras situaciones, como es esta, y es esta, que también se producen en la educación. Hay a veces que nosotros hacemos actos de enseñanza y, sin embargo, esa presencia de enseñanza no conlleva una presencia de aprendizaje. Creo que todos hemos vivido en muchas ocasiones esta situación. También hay a veces en la que es todo lo contrario. Cosas que nunca hemos enseñado acaban aprendiéndose. Es decir, la relación directa entre enseñanza y aprendizaje no lo es tanto. Y no depende tanto del que enseña, sino del que aprende. Por eso quizá que la idea de enseñanza centrada en el aprendizaje cobre quizá más fuerza que en este contexto. Nos planteábamos, creo que vamos por aquí, a ver. Perdónenme que hemos perdido la guía. Vale, volvemos a ella.
Otra de las cuestiones que planteaban ustedes era este desafío que debe estar dirigido a desaprender los viejos paradigmas y a soñar con una educación abierta acorde a las necesidades de los estudiantes, que se hacía desde la comunidad de interaprendizaje del departamento de Jinotega. ¿Qué es la educación centrada en el alumno? Vamos a intentar reflexionar sobre ello. Desde luego, que esté centrada en el alumno quiere decir que no está centrada en la materia. También quiere decir que no está centrada en el currículum, que no está centrada en el profesorado y que ni tan siquiera está centrada en el sistema. ¿Cuántas veces los docentes creemos que nuestra materia es lo más importante? No, es que la química, la biología, las matemáticas, la filosofía es lo más importante que tienen que aprender nuestros alumnos porque esa es nuestra materia. En otras ocasiones nos obsesionamos con que la educación, lo que tienen que aprender nuestros alumnos, el aprendizaje, tiene que estar centrado en el currículum. No, es que el currículum lo manda. No podemos dejar no podemos dejar cuestiones que nos manda el currículum sin hacer. En otras ocasiones todo lo centramos a lo que nosotros creemos, lo que yo creo más importante, lo que a mí me interesa organizar, en el horario que a mí me interesa organizar. Centramos toda la educación, la centramos en el profesor. Y a veces incluso en el sistema. El propio sistema nos marca pautas por lo que quieren que nuestros alumnos aprendan. Cuando en realidad, en todas esas ocasiones, no estamos centrando la educación en el alumno. Vamos a ir intentando comparar estas cuestiones pues para ver si somos capaces de evidenciarlas de otra manera más clara. Vamos a comparar aquí el aprendizaje centrado en el currículum con el aprendizaje centrado en la actividad del alumno. Mire, cuando centramos el aprendizaje en el currículum, el estudiante suele ser reactivo, pasivo y está a la espera de lo que se le diga o decida el docente o lo que le marquen que tiene que hacer. Sin embargo, cuando centramos el aprendizaje en la actividad del alumno, los estudiantes tienen una implicación siempre activa en su aprendizaje. Y a veces, se lo digo por propia experiencia, ellos no esperan a que el docente decida por ellos. Son ellos los que van proponiéndole al docente hacia dónde quieren ir. Los ejemplos más claros están en metodologías de corte activo, como es, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Cuando un alumno toma el papel, toma las riendas de su propio proyecto, y el propio proyecto va derivando hacia unos lugares que el alumno lo quiere llevar, es él mismo el que indica cuáles son los contenidos que necesita para poder seguir desarrollando el proyecto. Ni más ni menos que lo que sucede en la vida, cuando nosotros necesitamos aprender algo para hacer algo concreto, algo real, una actividad que nos afecta en la vida, buscamos la información, buscamos el asesoramiento, buscamos los contenidos para poder desarrollar esa actividad que nosotros queremos hacer. Eso me parece esencial poder llevarlo también a la escuela. Es absurdo que en la escuela estemos enseñando de una manera cuando luego la realidad en la vida funciona con otros cánones, con otros esquemas. En el aprendizaje centrado en el currículum, el margen de decisión del estudiante es muy pequeño. Lo que marca el currículum, lo que marca el contenido, es lo que el alumno tiene que aprender. Sin embargo, cuando centramos el aprendizaje en la actividad del alumnado, tiene mucha más libertad para poder tomar decisiones propias de los elementos más importantes que para él tiene el aprendizaje. A veces confundimos esta situación con que el alumno puede aprender lo que quiera. Claro que puede aprender lo que quiera, pero aprender lo que quiera siempre guiado por la acción que desarrolla el profesor. Es decir, nuestro papel ahí va a ser ir guiándolos para que aprendan los contenidos esenciales que nos marque el currículum, pero desde la libertad de la elección que ellos pueden ir haciendo de acuerdo a las necesidades que tienen para desarrollar su propio currículum, su propio proyecto. Cuando el alumno cuando centramos toda la enseñanza en la actividad del alumno, se fomenta el aprendizaje colaborativo con los compañeros. Ellos necesitan hacer cosas que van más allá de lo que le vamos marcando. Por lo tanto, el apoyo más directo que tienen es con sus compañeros y fomentamos y propiciamos que eso sea así.
No se trata de terminar el contenido, sino de desarrollar el contenido, que es muy distinto. Las competencias memorísticas son esenciales cuando desarrollamos, cuando nos centramos en el currículum, lo que el alumno tiene que saber. Sin embargo, cuando nos centramos en la actividad, lo más importante no es lo que el alumno tiene que saber, sino el cómo está aprendiendo el alumno. Es decir, que le ponemos el énfasis en los procesos y más que en los resultados, y en la búsqueda de la selección de información, mucho más que en la información que busca en sí misma. La educación personal y profesional a menudo está restringida en periodos determinados de la vida. Cuando tenemos un currículum, decimos en España, me imagino que en Nicaragua será igual, el currículum de la educación primaria, el currículum de la educación secundaria. Sin embargo, cuando nos centramos en la actividad del alumno, puede ser que un alumno de educación infantil le puede interesar cómo se propulsa un cohete, y en esa idea de propulsión de un cohete pueden entrar a formar parte del desarrollo curricular que él tiene que aprender, pues cuestiones relacionadas con la física o con cualquier otro elemento que en principio no estaban en su currículum. Cuando nos centramos en el currículum, restringimos las posibilidades de aprendizaje del alumno. Fijaros que cuando centramos el aprendizaje en el profesor, bueno, pues el esquema creo que planteo ahí en la pizarra, en la proyección, está claro. Es el profesor el que por medio de referencias bibliográficas, transparencias, lección magistral, un trabajo o ejercicios de clase, es el que dirige toda la acción del alumno. Sin embargo, cuando nos centramos en el estudiante, partimos siempre desde esa idea en la que es el alumno el que va construyendo el aprendizaje y lo va construyendo a partir de sus experiencias. Darle la posibilidad al alumno que construya el aprendizaje desde sus propias experiencias le hace más fuerte a la hora de ser capaz de seguir construyendo. Cuando todo el aprendizaje se construye a base de lo que el profesor va marcando, siempre dependemos de otro para seguir construyendo aprendizajes. Una cuestión importante en este cambio de rol del modelo tradicional al modelo emergente, pues yo creo que ya las estamos desarrollando a lo largo de la conversación que mantenemos. Del trabajo aislado en el modelo tradicional se trabaja, el alumnado ahora en el modelo emergente siempre trabaja en equipo y aprende con otros y con los docentes. También en el modelo tradicional tenemos poca variedad de actividades. Si seguimos los libros de texto, habitualmente tienen tipos de actividades muy repetitivas. No tenemos nada más que irnos a libros de lectura, de comprensión lectora. Como siempre, las preguntas van a ser prácticamente con el mismo estilo, del mismo corte y con la misma tipo de introducción. Sin embargo, en los modelos emergentes, cuando el modelo es abierto, cuando somos los profesores de acuerdo a las necesidades y a las dudas que tienen los alumnos, los que vamos guiándoles en esas actividades, se incorporan actividades mucho más variadas. En este sentido es mucho más rutinario y es el modelo tradicional, y es mucho más creativo el modelo emergente. Prácticamente cuando tenemos metodologías abiertas, muy pocas veces repetimos una actividad, muy pocas veces repetimos una actividad de tipo. Siempre, cada día, las actividades que nos van surgiendo y que vamos planeando para trabajar con nuestros alumnos tienen un componente creativo muy importante. Es mucho más flexible los modelos emergentes educativos, en el que los alumnos son capaces de reflexionar e investigar sobre los propios procesos de mejora que él está haciendo. El profesor, desde luego, aquí pasa de ser un papel de enseñante a asumir el papel de facilitador del aprendizaje. Eso de facilitador a veces nos parece que es como mucho más cómodo, pero les puedo decir que es mucho más complejo. Cuando el profesor no tiene exactamente la idea concreta de lo que va a enseñar y siempre está actuando como mediador, ese ejercicio de mediación exige
una técnica y una didáctica y una metodología mucho más complejas, mucho más integradas en el papel profesional, que cuando simplemente vamos desarrollando acciones de enseñanza que tenemos previamente premeditadas. Desde luego pasar de la relación muy impersonal a una relación donde se desarrolla la inteligencia emocional y donde la conexión con los alumnos emocionalmente es importante para poder seguir aprendiendo. Dice el profesor Mora que no hay posibilidad de aprender si no nos emocionamos. No hay aprendizaje sin emoción. También es verdad que no solo con emoción, y eso yo creo que es un elemento importante recalcar. Es decir, la puerta que nos abre hacia el aprendizaje es esa relación emocional que nosotros somos capaces de que en el clima de aula se establezca. Pero es verdad que no solamente con establecer buen desarrollo emocional en el aula conseguimos que nuestros alumnos tengan las competencias necesarias para seguir funcionando para ser una persona con todos los desarrollos integrales en el siglo XXI. Pero partir de aquí es esencial en el aula. El modelo tradicional siempre proporciona respuestas a los alumnos, mientras que en el modelo emergente lo que le proporciona al alumno son orientaciones y dudas en permanente retroalimentación. No se trata de dar tanto las respuestas, parece que el maestro es el que tiene que saberse todas las respuestas de cualquier cosa. No se trata tanto de eso, sino ser capaces de generar en los alumnos un pensamiento no solamente creativo, sino también lateral, diferenciador, crítico de las instrucciones dadas. El modelo tradicional expone opiniones, el maestro expone sus opiniones, mientras que en el modelo emergente las opiniones de los alumnos son realmente lo relevante. Tuve un alumno hace pocos años que recuerdo, yo soy, como ya ven, pues muy hablador, y recuerdo que pues con un asunto estaba yo dando esta opinión, mi parecer, mi opinión sobre el tema. El alumno levantó la mano y me dijo: por favor, profesor, deja de darnos tus opiniones para que nosotros podamos pensar las nuestras y después las compartamos. Me pareció una enseñanza que él me hizo muy interesante, muy importante, y a partir de ahí, cada vez que tengo ganas de explicar mi opinión, prefiero que sean ellos los que cuenten las suyas y los que entre todos podamos construir pues ideas seguramente distintas a lo que sería la mía y distintas a lo que sean también las suyas. Y por último, pues esa idea de la enseñanza basada en la teoría a esta enseñanza basada en la experiencia del alumno. Pues la experiencia del alumno como clave importante. Los alumnos de primaria, los alumnos de la educación obligatoria, primaria y secundaria, 14, 15, 16 años en España, tienen, es necesario que tengan unos aprendizajes muy vinculados a la experiencia, a sus experiencias vitales. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto a lo que me refiero es a que los alumnos no pueden estar estudiando unas cosas en la escuela y viviendo otras en la calle. No pueden estar pensando que la escuela es un elemento, que lo que se hace en la escuela solo sirve para la escuela y que en la calle y en su vida lo que tienen que aprender es otras cosas. Es necesario que cualquier aprendizaje que haya en la escuela tenga continuidad en la calle para que lo que se aprende en la escuela tenga sentido completo. Es necesario que los alumnos entiendan que aquello que aprenden en la escuela forma parte de sus experiencias reales. Y es necesario que los alumnos y que todos entendamos que la única forma de memorizar y de realmente transformar las experiencias de la información en conocimiento es cuando esta información transformada en conocimiento colectivamente somos capaces de aplicarlo en multitud de situaciones útiles y en nuestra vida. Así es como la memoria se potencia. No se trata de memorizar unos datos, una información que no transformamos y que no aplicamos y pretender que eso dure para toda la vida, sino transformar esa información en conocimiento y ese conocimiento que sea válido para ser aplicado en cualquier situación
que se produzca en la vida cotidiana de los alumnos. Bien, dos esquemas que para mí son trascendentales y que transformaron también hace ya bastante tiempo mi forma de ver lo que hacíamos en la escuela. Mire, Bloom, un pedagogo de principio, bueno, ya de hace 150 años casi, podríamos decir, por eso hablamos de las pedagogías emergentes, por eso me gusta muy poco hablar de innovación cuando hablamos de cambios en la educación, porque esto ya no es una innovación, es una reinnovación. Son cuestiones que llevamos mucho tiempo arrastrando y que hemos sido capaces de ponerlas en práctica muy poco. Miren, Bloom nos regaló este maravilloso esquema en el que nos hace ver cuáles son estas habilidades que él denomina de orden inferior y cuáles son las habilidades de pensamiento de orden superior. Las clasifica en una reordenación que se ha hecho posterior, se han clasificado en estas 6 habilidades: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y lo que nos dice Bloom es que las actividades que ponen las habilidades que ponen la base del triángulo son habilidades en las que el pensamiento es de orden inferior, en el sentido que es un pensamiento menos complejo que el que tenemos en la parte de arriba de la pirámide. Si nos fijamos un poquito, veremos que habitualmente en la escuela nos quedamos en las acciones que están en la base de la pirámide. Prácticamente con recordar y comprender podríamos resumir casi todas las acciones que desarrollamos en la escuela que podemos llamar clásica o tradicional. Es un elemento imprescindible que seamos, con lo cual, claro, cuando estamos simplemente en la base, nos damos cuenta que lo que estamos potenciando con nuestro alumnado son esas habilidades que se denominan y que se pueden ver claramente que son de pensamiento de orden inferior. Es decir, la forma más simple de pensamiento que puede tener nuestro cerebro son sobre las que nosotros insistimos constantemente en la escuela. Y que además nunca en los desarrollos didácticos llegamos hasta las habilidades de orden superior. Por eso, una cuestión esencial dentro de la nueva forma de entender qué es lo que hay que hacer en la escuela y de esa enseñanza centrada en el aprendizaje, es que los alumnos tienen que hacer un recorrido con actividades que vayan desde esas habilidades de pensamiento de orden inferior hasta las habilidades de pensamiento de orden superior en todas las secuencias didácticas. Es decir, siempre que vayamos a promover aprendizajes en los alumnos, debemos hacer que ellos sean capaces de recordar, de comprender, pero también de aplicar y analizar, ser capaces de evaluar, sopesar los pros y los contras, los bien y los mal, lo que se puede y lo que no se puede, hacer evaluación de las situaciones para, una vez que que lo hayan comprendido, ser capaces de crear con ese nuevo conocimiento. No sirve para nada un conocimiento que no puede ser aplicado, con el que no podamos hacer nada. Es decir, ¿qué es conocimiento? Conocer es aquello con lo que somos aquello que tenemos con lo que somos capaces de hacer cosas. Si tenemos un conocimiento con el que no somos capaces de hacer nada, realmente es un conocimiento con muy poca validez. Bueno, por lo tanto, fíjese que el papel del alumnado en esta situación del aprendizaje centrado en el alumnado, estoy ya un poco nervioso porque estoy viendo que nos vamos de la hora, ya estaríamos en el final, pero bueno, podemos esperar, ¿no? No se preocupe, José. ¿Verdad, Salvador? No se preocupe por el tiempo, José. Terminamos. Lo más importante es el intercambio y el contenido del intercambio, así es que podemos extender el tiempo hasta donde sea necesario. Muy bien, pues decía que el papel del alumnado, por lo tanto, va a estar en estos verbos que yo he subrayado ahí en negro, en proponer junto al profesor y analizar con su guía, tanto individualmente como en equipo, problemas de situaciones reales, complejas y retadoras. Fijaros, centrado en alumnado. Es el alumnado el que propone cuál es el problema de situación real sobre el que quieren aprender. Es el alumnado el que va a obtener información partiendo de su propia experiencia, que es la primera información que tiene cualquier persona.
y añadiendo a esa información, nueva información que le vamos a aportar, que le vamos a orientar, que le vamos a poner a su disposición los profesores. Nada de busca en internet, no, esta es la información que nosotros añadimos, un texto, un artículo, un vídeo o varios vídeos, para que a partir de ahí puedan empezar a encontrar soluciones fundamentadas. El papel del alumnado va a ser el de compartir, no solamente una vez que tenga la información, compartir con soluciones con los miembros de su grupo, buscando entre todos de forma colaborativa las soluciones más viables al problema que se han encontrado. Para ello va a poder utilizar y va a necesitar utilizar tecnologías que van a servir como mediadoras entre la información y el conocimiento. Va a apoyarse, por supuesto, también en el profesor. El profesor no pierde su papel también de informador, de experto de algunas materias, pero también en sus compañeros y en otros expertos que vamos a invitar a que vengan al aula para que hayan voces diferenciadas en el aula. Va a participar, desde luego, en organización y administración de procesos, compartiendo responsabilidades con sus compañeros. Es decir, también me van a interesar que sea capaz de organizar procesos de aprendizaje. Solamente dándole capacidad para que ellos organicen sus propios procesos de aprendizaje, serán capaces de, cuando no haya nadie que les guíe, tener el esquema mental y secuencial en su conocimiento para saber qué tiene que hacer para aprender. Y desde luego va a tener que ser capaz también, va a hacer lo de reflexionar sobre todo el proceso, sobre los resultados logrados, sobre lo que ha aprendido, sobre lo que no ha aprendido, y va a ser capaz de proponer soluciones no solamente al problema que tenían, sino también a la mejora del proceso de aprendizaje que ha seguido. Les quiero poner un ejemplo sencillo. Imagínense que con una actividad nosotros lo que queremos es que los alumnos... ¿Qué creen ustedes que sería más productivo? Que los alumnos hagan lo que solemos hacer en la escuela, que sería clasificar tipos de árboles y describir sus características, como es este caso, o que los alumnos fueran capaces de evaluar un problema real que han sido los incendios que se han producido en su país. En España saben ustedes que hemos tenido una gran ola de incendios en los últimos semanas, hace un mes, provocado por la tremenda sequía que estamos padeciendo en esta época. Y a partir de ahí, ver desde ese problema real, ser capaces de clasificar, de analizar, de proponer soluciones, de ver las dificultades que hay, todo lo que ellos estimen necesario para que no solamente se quede su conocimiento en clasificar, sino que vayamos mucho más allá. No se quede en un aprendizaje que es de algo externo a lo que ocurre en su vida, a algo que es importante para su vida. Al final los contenidos que van a aprender van a ser los mismos, van a ser aquellos que nos marcan nuestro currículum. Ser capaces de conocer árboles, de clasificarlos según las características concretas que nos marque. Sin embargo, el proceso, el elemento, el problema, el reto que le proponemos, de estar vinculado a su vida, a ser ajeno a su vida, de ser una actividad ficha del colegio, a ser algo que ocurre más allá de la escuela, de ser un elemento curricular descontextualizado a ser un elemento curricular absolutamente contextualizado. Esa idea de retos, proyectos vinculados a la vida real, vincular territorio y escuela, vincular las necesidades, los miedos, los intereses, los problemas que tiene el niño con la escuela, y todo eso, ser capaces de vincularlo técnicamente los maestros a lo que tienen que aprender los alumnos de manera curricular, fijándonos en que lo más importante van a ser los procesos y no los resultados, porque sabemos que los resultados como conceptos y contenidos y listados se van a perder a lo largo del tiempo. Yo podría hacer una pregunta a ustedes sobre cualquier elemento que estudiamos cualquiera de nosotros en época escolar y veríamos que no somos capaces de recordarlo. Por lo tanto,
Lo más importante no es el resultado final, lo más importante es el proceso que hayamos seguido, que nos vaya quedando esa huella, que seamos capaces de tener siempre, de poder formar siempre nuevos aprendizajes cuando tengamos problemas del tipo incendio o del tipo cualquier problema que venga en nuestra vida, que seamos capaces de analizar los pros, los contras, establecer los elementos que están confluyendo en el problema y tener información y formación para poder atajar ese problema. Por lo tanto, centrar la educación en el alumno implica poner desde luego el foco en su aprendizaje y en sus intereses, no solamente en el currículum. Centrar el aprendizaje en el alumno implica ofrecer las riendas al alumnado, hacerle gestor principal del mismo, hacerle partícipe activo de su propio aprendizaje y de alguna manera soltar el control. Esto de soltar el control es algo que nos cuesta mucho trabajo a los profesores. Parece que dejar a los alumnos que vayan, que sean ellos los que vayan decidiendo, siempre con nuestra guía, siempre con nuestra supervisión, siempre con la atención de lo que estamos desarrollando. Su propio aprendizaje me parece que es esencial. Miren, le voy a poner un ejemplo de una experiencia que conocí hace muy poquito, también en un colegio en España, en Galicia concretamente. Pues este colegio trabaja por un enfoque de aprendizaje basado en proyectos y cada mañana los alumnos se reúnen de todas las edades en un salón, en el salón del centro, donde tienen un mural del esquema de su proyecto y ellos van decidiendo en ese día qué contenido es el que necesitan para poder proseguir su proyecto. Lo marcan junto con su profesor y a partir de ahí se ponen a trabajar. Su profesor es el que les ayuda, les proporciona la información necesaria, les guía para que encuentren aquella que no tienen al alcance de su mano, les orienta en qué procedimientos pueden seguir adquiriendo para desarrollar ese nuevo aprendizaje que tienen. Imagínense un esquema inmenso de un proyecto, por ejemplo, los incendios de mi región, en el que ellos lo primero que necesitan saber es la cantidad de hectáreas que se han quemado. Y para eso lo que necesitan saber es calcular áreas de superficies. Bueno, pues ese trazado que ellos marcan, ese camino en los que ellos van gestionando su propio aprendizaje, donde ellos llevan el control de lo que quieren aprender, es el que va marcando el currículum. ¿Cuál es nuestra misión técnica? Nuestra misión técnica será ir vigilando que al final del año todos los contenidos curriculares de alguna manera están desarrollados en el proceso que se haya seguido. Puedo asegurarles que no hay, con muchas experiencias que tengo en este sentido, no hay ningún interés del niño que no tenga una vinculación directa o casi directa con los contenidos curriculares. Por lo tanto, centrar la enseñanza en el alumnado obviamente es una actividad mucho más poliédrica, tiene muchas más caras y es mucho más complicada para el profesor. Pero también la posición del profesor es mucho más trascendente. Es decir, cualquiera puede ser maestro, puede ser docente en una escuela en la que la guía la marque el libro de texto. Página 17, ejercicio 1, ejercicio 3. Tenemos todos experiencias de alumnos, de chicos que conocemos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, que cuando llegan a época de secundaria ya pueden dar eso que llamamos clases particulares, de ir a ayudar al vecino. Eso no es ser docente. Si eso fuera ser docente, nuestra profesión tendría muy poco valor. La desprofesionalización del profesor que decía al principio me parece que es esencial que recuperemos nuestra profesión y que hagamos de nuestra profesión un trabajo mucho más importante, mucho más trascendente para la vida de los alumnos y mucho más necesario para el desarrollo de lo que entendemos que es hoy aprender. Bien, el aprendizaje, por tanto, que no es significativo, real y auténtico, desde mi punto de vista, pues no existe. Y esa es de alguna manera,
el punto en el que podemos llegar, sobre todo por el tiempo que llevamos en esta tarde. Como ven, teníamos bastante más texto, sobre todo por todas las preguntas que ustedes hacían, que sería imposible casi desarrollarlas todas. Pero ahora nos prestamos y podemos hacer las preguntas concretas, si quieren, de cualquiera de los aspectos que hemos trabajado, que hemos desarrollado aquí esta tarde. Muchas gracias, José. Dejaríamos un par de participaciones. Ahora tenemos la conexión, soporte técnico. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, por favor pasa aquí al frente para que lo tengamos en pantalla. Adelante, profesor. Se identifica y hace su comentario. Si alguien más quiere participar, por favor se acerca para que ganemos tiempo. Adelante, profesor. Tenemos buen encuadre. Okay. Aquí el profesor. Okay. Adelante, profesor. Háganse por aquí, profesor, por favor. Okay. Listo, adelante. Buenas tardes, profesor Blas. Mi nombre es Cristian Cerda, soy delegado municipal del municipio de Huaco, de la región central de nuestro país. Antes de plantear una preocupación, quiero felicitarle por su exposición. Ha sido una tarde de muchos aprendizajes, reencuentros, muchas categorías adquiridas en nuestro proceso de aprendizaje en esta tarde. Dentro de ellos, el divorcio entre la escuela y la comunidad, que es una situación que nos preocupa, creo que a muchos de nosotros, y es algo que nosotros tenemos que venir construyendo de manera colectiva. El reconocimiento a nuestra profesión, ves que algo que se ha venido trabajando en este modelo y que nosotros queremos alegremente que nuestros profesores y profesoras sientan ese sentido de pertenencia a un campo, que es un campo científico, que es la educación, y a la vez a una profesión, que esa profesión es la docencia. También usted nos enseña en esta tarde un poco el tema de la autonomía docente, que también sería bueno que en algún momento lo discutamos, y la autonomía del estudiante. Y otro punto importante, ¿verdad?, dentro de las categorías que pude encontrar aquí, es partir del problema, de la experiencia vivida, esto desde el punto de vista que la educación está basada en el ser, y la ontología de la educación prácticamente es el ser humano. Ahora paso a manifestar pues un poco una preocupación y a pedir, ¿verdad?, algunas sugerencias de su parte con respecto a esto. En los años neoliberales que pasaron, ¿verdad?, ya hace mucho tiempo, y todos creemos que no van a volver, los profesores o en nuestro sistema existió una corriente pedagógica que focalizaba la atención del proceso a través de una consigna que era el aprendizaje, o sea, todo el proceso giraba en torno del estudiante. El estudiante era el centro. Estas palabras se introdujeron mucho en los procesos y observamos poco a poco que el rol del profesor en algunos casos retrocedía y que comenzaban a manifestarse casos de indisciplina y en algunos momentos a malinterpretarse el tema de la autonomía del profesor y los estudiantes. Nos encontrábamos en casos de maestros que no organizaban los procesos de aprendizaje. Entonces, mi pregunta es, ¿qué nos sugiere para que no se pueda transversar este enfoque, para que nosotros podamos construir, ¿verdad?, podamos construir pues una plena conciencia en nuestros maestros? Y también otra pregunta, ¿verdad?, porque me interesa mucho este tema de educación, siempre me ha gustado discutirlo, ¿será que cuando nosotros hablamos de un modelo
centrado en el aprendizaje, no podamos verlo desde el punto de vista de una espiral, donde el docente enseña, pero también él aprende, y donde el estudiante aprende, pero también él nos enseña. Entonces, prácticamente pues sería una situación planteada pues para ver qué nos sugiere, qué nos recomienda para llevar a la práctica este ejercicio que hoy nos desafía y que es muy bonito. Muchas gracias, profesor. Si hay alguien más que quiera hacer, por favor, acérquense por favor para que tenemos tiempo que va a participar, por favor. Pues, profesora. si le parece, Salvador, comentamos brevemente estas dos cuestiones y continuamos con las siguientes. Gracias, así lo hacemos. Bien, yo sé, le agradezco mucho el resumen que hizo, porque realmente pues, me ha gustado ver, o creer ver, por lo menos, que los 5 mensajes que estábamos intentando poner en juego aquí, pues han llegado y que de alguna manera pueden ser obviamente discutidos y pueden ser compartidos o pueden ser reestructurados de la manera que cada uno queramos o podamos entenderlo. Y le agradezco enormemente este resumen que hizo. Respecto a la primera pregunta de esa sensación que el maestro tiene de perder el control, de perder las riendas, de perder el respeto, de perder las dinámicas de las clases, de no tenerlo todo controlado, es una sensación realmente importante. Es importante porque venimos de una cultura en la que todo esto lo queríamos tener siempre atado, ¿no? El maestro parece que no puede tener errores, que no puede tener dificultades, que no puede tener ningún cabo sin atar. Pero en esa concepción de maestro clásico en la que nuestra razón de ser era seguir metódicamente un ritmo lineal en el que una cosa viene tras otra y que una cosa es sumativa a la siguiente. Ese aprendizaje sumativo, no el aprendizaje en espiral, que de alguna manera, y en estrella, que llamo yo, ¿no? En el que vamos en todas las direcciones, que es el que se proporciona de aquí, nos causa bastante incertidumbre y bastante inseguridad a todos los docentes. A mí también, no crean ustedes que a mí no me lo produce. Pero tengo la seguridad de que es necesario que los alumnos sean los que participen plenamente del aprendizaje que ellos están construyendo. Si no es así, los alumnos son como elementos extraños, agentes extraños a lo que es el aprendizaje, y sabemos que esos aprendizajes se quedan con bastante poca profundidad, con bastante poca significatividad para la vida del alumno. La clave para poder resolver esto solo tiene un elemento, que es experiencia docente, es formación metodológica, es obviamente capacidad de planificación no de una manera tan lineal, sino de una manera bastante más abierta, es conocimiento profundo de la materia, amplio conocimiento cultural, de naturaleza, de sociedad, de historia, tal y como les comentaba antes, de filosofía, para poder ser los orientadores del aprendizaje. Resulta que muchas veces nosotros no podemos orientar, no podemos ayudar, porque realmente hay elementos que no conocemos. Como no los conocemos y hemos tenido la cultura siempre de conocerlo todo lo que sucede en el aula, nos sentimos inseguros. No pasa nada cuando no lo conocemos. Cuando hay cosas que no conocemos, nos transformamos en esa segunda parte que usted comentaba. Todos los docentes y los alumnos vamos todos en el mismo barco y estamos todos aprendiendo, somos todos docentes y todos aprendices de la misma manera. Los elementos de interacción entre los alumnos es importante, las dinámicas de funcionamiento dentro del aula, de un aula interactiva, donde la participación de todos, donde los equipos donde haya un diseño por equipos cooperativos, es esencial para que este funcionamiento en el que no todo pasa por el profesor, y que cuando no todo pasa por el profesor creemos que perdemos el control,
pues no tengamos esa evidencia. Cada grupo, cada equipo y los alumnos en completo deben ser capaces de gestionar ese aprendizaje. Claro, esto no podemos dejar una hora entera, una mañana entera que sea así. Nuestro papel va a ser cada X tiempo, nos lo dice la neurociencia muy bien, cada 15 minutos, dentro de dinámicas cooperativas que no hemos tenido tiempo esta tarde de poderlas desarrollar, cada 15 minutos hay un parón en la clase donde hay intervención del profesor o intervención de los equipos, una explicación de por dónde están trabajando, cuáles son las dificultades que tienen, qué conceptos no han entendido, qué necesidades de aprendizaje tienen. Es decir, las dinámicas del aula también tenemos que reajustarlas dentro de una nueva visión de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. No sé si respondo a la duda. Bueno, es difícil, no quiero dar respuestas, quiero quizá que ustedes mismos tengan estas mismas dudas que están manifestando y que tengo yo, y que entre todos seamos capaces de resolver. Ahora, hay que partir de un punto. ¿Estamos convencidos que el alumno es el principal benefactor de los procesos de aprendizaje? ¿Que todo tiene que estar centrado en él? ¿Que tenemos que de alguna manera darle esas riendas que decimos? ¿Que tenemos que unir la realidad, su vida de la escuela con la vida de fuera? Vale, pues estamos de acuerdo en 5 principios fundamentales. Todo lo demás tendremos que ir ajustándolo para que esos principios fundamentales tengan sentido. Buenos días, maestro. Merla López, delegada departamental de Jinotega. Hay una canción mexicana que todos conocemos que se llama Te solté la rienda. Entonces, cuando hablaba en mi comunidad de aprendizaje con mis compañeros delegados, analizábamos la canción de Te solté la rienda. Yo les hice la pregunta, ¿qué sienten si van en un caballo? Nosotros somos del norte, conocemos los caballos. Nos montamos en un caballo, le llamamos en Nicaragua brioso, ¿verdad? Chúcaro, y le soltamos la rienda. Ellos me contestaron, nos daría miedo. Entonces, estamos nosotros convencidos que estamos en una educación emergente, ¿verdad? Es emergente el cambio, es urgente. Tenemos miedo. Muchos maestros allá en el territorio, en las comunidades, sí que los convencemos y que muchos están convencidos y otros están en proceso. Pero a veces decimos, ¿cómo hacerlo? Quiero hacerlo, pero ¿cómo hacerlo? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Sabemos que es un proceso, ya lo dice usted, que nos daría. Sabemos que nuestro gobierno está haciendo los esfuerzos. Podríamos decir que estamos dando pasitos, pero este es un proceso complejo. ¿Cuál sería su recomendación para germinar esta semilla? O sea, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde le vamos a dar? ¿Por la currícula? ¿Por la formación docente? O sea, recomendaciones concretas para girar, porque hay que hacer un cambio, como decimos en matemática, de 180 grados. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Es cierto que los cómo son la clave del cambio. Los maestros, además, nos gustan mucho los cómo, nos gusta mucho tener las recetas, nos gusta mucho tenerlo todo como muy asegurado, el pasito a pasito, y eso a veces no se puede hacer si no es viviéndolo, si no es haciendo cada uno su propio paso, su propia receta. Mire, 2 cuestiones. Hay que hacer evidentemente muchos cambios. Para mí las currículas, por ejemplo, tienen que cambiar en los sistemas educativos. Creo que las currículas tienen que ser mucho más abiertas, mucho más flexibles, no estar tan atadas. No sé exactamente cómo es el currículum de ustedes. En el currículum español llegamos hasta el estándar de aprendizaje, que es la concreción máxima del criterio de evaluación de cada uno de los contenidos de cada uno de las áreas. Esa forma tan atada de tener diseñado un currículum nos hace necesariamente tener que seguir milimétricamente
si queremos no ser unos desertores del sistema educativo, que obviamente no es lo que procede en docentes de la administración, ¿no? Pues si no queremos hacer eso, tenemos que seguir milimétricamente cada uno de los pasos de la currícula. Esa forma tan atada, tan regulada del currículum, creo que tiene que cambiar. Currículum mucho más abiertos en el sentido de que tengan elementos básicos que hay que trabajar, pero no los procesos definitivos de cada uno de los elementos concretos que tienen que saber. Me explico, ¿qué necesidad ni qué importancia tiene saberse las partes de, por ejemplo, de la célula cuando aprendemos en cualquiera de los cursos que esto se lleve? Pues toda o ninguna. Seguramente si yo les preguntara a ustedes cuál es la función del aparato de Golgi dentro del núcleo celular, pues no sé, pero estoy convencido por preguntas que he hecho de este estilo, ¿no?, con otros profesionales, que no todos o un porcentaje alto no tendríamos la visión exacta de la función que hace esto. Por lo tanto, el currículum cuando lo diseñamos, tiene que venir a decirme, conoce las partes de la célula y la función del aparato de Golgi, sabiendo que en un año, en 2 o en 7 o en 10 lo habremos olvidado completamente porque no afecta para nada en nuestra vida. Mi función es, como han visto en la presentación, es maestro dentro de un hospital. Doy clase a niños que están en proceso de situación de enfermedad. Les puedo decir que niños de infantil conocen perfectamente cuál es la función de las plaquetas, qué cantidad en miles o en millones o en unidades de plaquetas o de glóbulos blancos tienen que tener en su cuerpo cuando están sanos y cuando no, y decenas de detalles de eso que entenderíamos como contenido de memoria que nosotros seríamos incapaces nunca de saber. ¿Por qué? Porque le afecta a su vida. Es decir, la vinculación del currículum con la vida tiene que ser esencial, y por eso una apertura amplia de contenidos amplios, generales, que nuestras culturas y nuestras sociedades hayan entendido como que son los esenciales, pues deben estar reflejados, pero no atados hasta la última consecuencia, para que los docentes, dentro de nuestra profesionalización, seamos capaces de saber distinguir cuáles son los más adecuados, los más idóneos, los más productivos para el aprendizaje que van a hacer nuestros alumnos. Pero no sea una cuestión tampoco decisoria todo eso, que esté reflejado en nuestras planificaciones, en nuestras evaluaciones, en nuestros memorias de resultados de cada uno de los trabajos que hacemos. Es decir, no estamos en cuestión de que cada uno haga lo que quiera y no rinda cuentas. Rendir cuentas está muy bien, pero rendir cuentas siempre y cuando uno sea capaz de su profesión llevarla al máximo extremo de lo que es la profesión, y tener el respeto absoluto de toda la sociedad, en el que confían en que nosotros seamos capaces de hacer nuestro trabajo del modo y manera que hay que hacerlo. Ese creo que es un elemento esencial. Soltar las riendas da mucho miedo, sin duda, pero cuando uno suelta las riendas y cuando se atreve y cuando tiene la capacidad de aguantar esos primeros momentos en los que nuestros alumnos, que no están acostumbrados a que se les suelten las riendas, tengan ciertos movimientos de desbocado, ciertos movimientos briosos en los que no saben muy bien por dónde ir, si uno es capaz de aguantar esto, de soportar un poquito ese primer envite, cuando los alumnos empiezan a ser capaces de trabajar ellos de manera autónoma, guiado, porque saben cuál es el proceso que tienen que seguir, porque saben hacia dónde se quieren dirigir, porque son ellos los que lo dirigen. Cuando todo eso sucede, enseguida empezamos a ver que nuestra clase es diferente, y que eso que entendíamos como desbocado se transforma en creatividad, y que eso que entendíamos como no controlado se transforma en pensamiento creativo, y que en pensamiento crítico, en ser capaces de decidir o de pensar cosas que nunca en un proceso estandarizado, normativizado y regulado hubieran sido capaces de crear. Esa es la experiencia que estamos teniendo muchos docentes dentro de nuestras aulas, en los que nos estamos atreviendo a hacer este tipo de cosas.
Y además, y la tercera cuestión que yo quería comentarle es la capacidad contagiosa. Mire, en España hay un movimiento importante, ese movimiento que yo he descrito como horizontal, en el que muchas comunidades de docentes, gracias a la tecnología, estamos siendo capaces de crear lo que llamamos claustros virtuales, es decir, un montón de profesionales que a lo mejor en nuestro ámbito cercano no tenemos personas, profesores, compañeros, que piensen igual que nosotros o que puedan, con los que podamos retroalimentarnos, pero que sin embargo sí lo hacemos en esa comunidad virtual. Y estamos siendo capaces y estamos desarrollando muchos proyectos de colaboración docente en los que muchos docentes que piensan lo mismo trabajan sobre ideas comunes, las comparten, ven sus problemas, las dificultades, cómo los han resuelto, y de esa experiencia personal, de esa experiencia docente, de esa experiencia de investigación en acción, pues vamos descubriendo y vamos consolidando, más que descubrir, porque descubiertas seguramente las tenemos, pero vamos consolidando nuevas formas de hacer y nuevas formas de desarrollar y de ejercer nuestra profesión. Cerrar este rico y valioso intercambio. Adelante, profesor. Buenos días, querido profesor. Gracias por su compartimiento en el tema de educación en esta Nicaragua que estamos avanzando, haciendo la lucha unido, el pueblo, la familia y nuestro gobierno. Pues sí, yo me he quedado reflexionando desde los días que hemos estado dándole lectura a sus investigaciones, a sus propuestas, y me he preguntado, yo creo que voy a continuar con el cómo. Sin embargo, quiero darle algunas, con el respeto, ¿verdad?, de todos los compañeros, del compañero, algunas realidades que yo las siento. Y yo siempre en mi interior digo de que una de las situaciones más que nos preocupa en el avance de la calidad educativa somos nosotros los profesores. Yo siempre me vengo diciendo los profesores porque yo lo siento. Y ahora, ¿cómo hacerlo? Quizás los que ya estamos con mucha voluntad, con mucha actitud, con ese acompañamiento que está haciendo nuestro gobierno, que hace el compañero Salvador cada encuentro, que nos motiva, vamos a hacerlo. Sin embargo, vamos a hacerlo, pero un poco difícil, porque allí en el aula, por ejemplo en secundaria, los profesores de secundaria, nosotros hacemos a los profesores de que qué tanto está el aprendizaje para la docencia en las universidades, la UNAM. Ya en el territorio nosotros decimos, es diferente el docente normalista, licenciado, al docente que sale de la UNAM. Una actitud bastante diferente. Entonces, ¿qué tanto se está haciendo en integrar a ese profesor que lleva a la secundaria? En el municipio de Altagracia, me va a disculpar porque estoy teniendo interferencias y no me permiten escuchar lo que está comentando, entonces no puedo mantener ahora mismo la conversación. Vamos a intentar a ver si mejora el sonido, no sé si será el micrófono, para que le pueda comprender bien y pueda dialogar con usted. Sí, entonces le planteaba que aquí en la zona de Altagracia, departamento de Rivas, allá los profesores de secundaria, por ejemplo, no es normal que los rendimientos académicos andemos en 40, 45, 60, y uno siente pues la resistencia en ello. Entonces ahí le planteo qué tanto están haciendo las universidades para acá, qué tanto como nicaragüenses vamos a hacer. Y el otro es que hay que ser, pienso verdad, las normales, los nuevos profesores, para ver ese nuevo modelo educativo que puede
dar ese cambio a la educación. Y el otro es que a nivel de nosotros, los profesores, pero esa es una opinión personal que yo debato mucho para allá, casi poco manejamos la didáctica y la pedagogía. Manejamos poco de cómo motivar. Entonces, otra alternativa. Aquí tenemos que entrarle a prepararnos a los profesores. ¿Cómo hacer para prepararnos? El recurso económico, la motivación de los profesores, porque ahora hay resistencia también en ellos a ese estudio, una forma de salir adelante. Gracias, profesor. José, estaríamos cerrando y te dejaríamos las palabras finales de este intercambio y agradeciéndote siempre tu disposición solidaria, que apreciamos mucho, de compartir tus conocimientos y sobre todo tu entusiasmo en estos desafíos que son monumentales, pero que en el camino nos encontramos y coincidimos totalmente con toda la visión tuya y lo que nos hemos propuesto como país. Adelante, José. Pues no sabe cómo le agradezco, Salvador, bueno, esta confianza que me permite para poder compartir con todos ustedes esta tarde. De verdad, me va a disculpar porque no he podido comprender bien la pregunta y la interpelación que me hacía, porque tenía interferencias, no sé el motivo cuál es, pero bueno, no le he podido escuchar bien. Mire, le oí hablar sobre el 40% de rendimiento académico, ¿no? Me pareció escucharle. Fíjese que a veces el planteamiento es ¿qué es el rendimiento académico, no? Yo creo que eso es sobre lo que nosotros tenemos que empezar o sea, lo que cada comunidad tiene que plantearse. ¿Qué es rendir académicamente bien? ¿Qué entendemos? ¿Hacer bien los exámenes? ¿Tener buenos resultados en ese esquema de pregunta-respuesta de carácter memorístico? Hay muchas opciones en las que podemos entender qué es tener buen rendimiento. ¿Solo académico? ¿Cambiamos rendimiento académico por capacidad de aprendizaje? ¿Me interesa más lo que saben académicamente que lo que son capaces de aprender, lo que han aprendido y lo que son capaces de hacer con lo que han aprendido? Son las dudas que cada comunidad tiene que plantearse para poder resolver exactamente cómo manejar los datos de los 40%. Los informes de evaluación genéricos son muy malévolos porque a veces entendemos la evaluación de maneras diferentes, ¿no? Yo creo que es importante, es una diapositiva que no pude ponerles ya por el tiempo que se nos iba, es muy importante los 3 elementos básicos que tienen que tener todo profesorado, los de primaria y también los de secundaria. El conocimiento pedagógico es ineludible. Estamos teniendo, hay una gran cantidad de profesorado que son muy expertos en su materia, son excelentes conocedores de la materia, pero sin embargo la competencia pedagógica es pequeña. Claro, eso es una dificultad. Es una dificultad que habitualmente los licenciados en determinadas materias, porque su formación no les ha llevado a tener esa competencia en pedagogía, pues no le permitan desarrollarla de otra forma. Por lo tanto, yo creo que en secundaria fundamentalmente creo que ese es también uno de los cambios, el cómo se designa un profesor de secundaria, cómo además de tener un conocimiento de su materia, se le exige mediante formación académica, universitaria o posuniversitaria o del modo que se considere oportuno, cómo acredita también esa formación pedagógica. Una de las cuestiones de desarrollar los cómo es mediante las metodologías. Mire, seguramente los conoce, metodologías de aprendizaje basado en proyectos, metodologías de la Flipped Classroom, la clase al revés o la clase invertida, metodologías que tienen que ver con el descubrimiento, con la investigación. El dominio de metodologías, un amplio abanico intermetodológico que decía en mi exposición, creo que es necesario para poder
llevar a cabo la idea de soltar las riendas. Soltar las riendas no quiere decir que nosotros no miremos, que no estemos atentos a lo que sucede en la clase. Quiere decir que tengamos todos los mecanismos para manejar cualquier situación académica, emocional, de comportamiento, de actitud, que se pueda desarrollar en nuestra aula. Y eso solo se hace a base de técnica, tecnología y preparación académica, pedagógica, psicológica y psicopedagógica. No, en principio no hay otra forma. ¿Cómo la podemos adquirir? En la universidad. En la universidad y también en el empoderamiento horizontal. En la universidad, pero también en las relaciones bilaterales que hacemos por pares con nuestro compañero. Es esencial que en los centros hayan grupos de profesores que estén desarrollando metodologías concretas, que se animen. No todo el centro, pero que algunos sean como la rueda que empieza a moverse, que por ósmosis todos los demás les va a ir llegando y se van a ir sumando a una nueva forma, a una nueva visión de hacer las cosas. Hay que romper, hay que atreverse a romper los mecanismos, las culturas que persisten, lo que se ha hecho siempre. Hay que atreverse a romper y eso solo lo podemos hacer los maestros que como ustedes, los docentes que como ustedes, como la mayoría de ustedes, por lo que veo y por lo que escucho, pues tienen la intención de ese cambio. Entonces, ese es un poco mi final. Creo que el cambio está en el poder del profesorado. El profesorado es el que ahora mismo tiene la posibilidad de revertir todo este movimiento, esa forma de emerger desde abajo arriba, desde la práctica hasta el contenido, desde los administrados hasta la administración, esa forma de ir moviendo de un movimiento positivo, de un movimiento de una revolución en positivo, en pacífico, en querer mejorar, en tener ilusión y por querer cambiar, en como docente querer vivir una época que para mí es especial. Yo creo que nuestra generación estamos en un momento de cambio que no lo han sufrido que no lo han vivido las generaciones anteriores y que seguramente tampoco lo van a vivir las posteriores. Vivamos este momento, vivamos este cambio, disfrutemos de él y hagamos lo posible. A veces lo posible es poco, pero por poco que sea, siempre que lo hagamos para mejorar, seguro que causará efectos positivos. Muchas gracias, ha sido un placer estar con todos ustedes este par de horas ya largas que llevamos conectados. Gracias. Muchas gracias, José, y te ratificamos la invitación oficialmente para que en el 2018 visites Nicaragua y podamos tener el próximo intercambio en vivo, personalmente. Un gran abrazo de todo este colectivo de delegados, delegadas de educación, quienes coordinan en cada ciudad de Nicaragua la revolución educativa que hemos denominado transformación evolutiva hacia la calidad. Muchas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias. Nos seguimos encontrando en las redes. En ese workshop que hagamos ahí en directo, intentaremos llegar más a esos comos que queremos, que en el vis a vis será mucho más fácil. A ver si fuera posible y lo conseguimos. Un abrazo para todos. Un abrazo y nos ponemos de acuerdo en fecha. Gracias. De acuerdo. Gracias a ustedes.